tardes, bienvenidos, bienvenidas. Nos ven tanto en formato presencial como virtual. Estamos en la Casa de Liderazgo Humanista en la exposición temporal Juego Limpio, Fútbol y Liderazgo en Monterrey, para hablar sobre un asunto famosísimo en nuestra ciudad, que es desde luego el fútbol. En ese sentido tenemos aquí con nosotros a dos expertos en la materia futbolera. Tenemos por un lado a César Salinas, director del Centro de Información del Desarrollo Económico y Social. Les platico un poquito sobre César. César es especialista en pensamiento empresarial, capitalismo social, liderazgo humanista. Estudió la carrera de Historia en la Universidad de Nuevo León, Autónoma de Nuevo León, y obtuvo en la Universidad del Sur de New Hampshire una maestría en Administración de Negocios, una especialización en liderazgo. En los últimos 15 años ha sido director del Centro de Información Empresarial del Centro Eugenio Baltasar, el CIDES, en donde preserva la herencia de bienestar y bien ser de líderes e instituciones que líderes e instituciones han dejado en México para impulsar la actuación de las nuevas generaciones. Ha publicado una docena de libros sobre sus temas de especialidad y es el curador de la exposición Juego Limpio, Fútbol y Liderazgo en Monterrey, que tenemos este año en la Casa de Liderazgo Humanista. César, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y por otro lado, pues nuestro invitado especial del día de hoy, a quien nuevamente le agradecemos mucho por estar por acá, Alberto Barrera. Alberto, muchas gracias. Gracias. También un poquito sobre Alberto, es doctor en Historia por la Universidad de California, Irvine, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, especialista en Historia del Noreste de México, siglos XIX y XX, y en la Historia Social y Cultural del Deporte. De 2014 también se desempeña como historiador del Club de Fútbol Monterrey. Alberto, nuevamente, gracias. Muchas gracias por estar por acá. Y hoy en particular tendremos 4 entregas de sus conversatorios, la primera, y hablaremos sobre la etapa amateur del fútbol aquí en Monterrey, particularmente sobre la participación de un líder humanista muy destacado en nuestra comunidad en este sentido, que fue Luis Quesada. Entonces cedemos la palabra en primer lugar a César, que nos va a platicar un poquito sobre Luis Quesada. Gracias, Emerson. Yo siempre he creído que si eres de Monterrey hay 2 preguntas que te hacen siempre a lo largo de tu vida, que es ¿dónde trabajas y a qué equipo le vas? Y el equipo al que le vas tiene que ser uno de estos 2, necesariamente Tigres o Rayados. Claro. Alberto obviamente se sentó de este lado, del lado azul, yo estoy de este lado amarillo, obviamente. Tengo que ser Tigre. Pero las 2 preguntas creo que van muy ligado a lo que se considera parte de la identidad regia y yo creo que son 2 preguntas que tendrías que responder orgulloso, ¿no? O sea, deberías estar orgulloso de donde trabajas y deberías estar orgulloso de tu equipo. Si no estás orgulloso de alguno de esos 2, cámbialos. Y es más difícil, yo creo, que cambiar de equipo. Cambiar de trabajo que cambiar de equipo. Es más fácil cambiar de trabajo. Es mucho más fácil. Y se han ligado estas 2 cosas con la ciudad. O sea, yo creo que los regios en general están muy orgullosos de las empresas, de los negocios y del fútbol. Y los negocios, y contamos un poquito eso aquí en la exposición, empezaron a ver en el fútbol una manera de mostrarse al mundo que estaban ya globalizado y que estaban ellos ya compitiendo internacionalmente y quieren mostrar como otras ciudades hacen el que pueden competir internacionalmente y que pueden ganar también, ¿no? Entonces eso es lo que van a querer mostrar, por eso el apoyo tanto de FEMSA y de Cemex, y eso nació hace 100 años. Entonces en esta expo lo que vemos un poco es esto, que hace 100 años nacen las empresas y nacen también el fútbol, el deporte, pero vamos a hablar solo de fútbol. Y creemos que tuvieron tanto fútbol como negocios a los mismos líderes y nacieron en la misma época. Entonces ahí empezamos a hablar de eso. O sea, tanto en empresas como en fútbol se tienen que formar negocios, se tiene que tener quien lo dirija, se tiene que tener patrocinios, se tiene que haber una organización. Hay un público al que ellos se deben y el que están ligados y dan pues una especie de satisfactores, pues digamos, sociales. Entonces vamos a referirnos al fútbol amateur considerándolo de 1918, que desde mi punto de vista es cuando empieza la organización deportiva. Se ha hablado mucho de organización deportiva desde 1974, cuando se crea en la universidad la hoy Facultad de Organización Deportiva, pero la organización deportiva propiamente creo empieza desde que se le quiere dar
un orden, reglas, estructura y rigurosidad a este tipo de juegos, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo lo sitúo en 1918, que es cuando hay esfuerzos desde la empresa a dotar de recursos sobre todo y de traer gente especializada para organizar mejor el deporte. Entonces lo cerramos hasta 1944 porque en el 45 se crea el primer club profesional, Rayados de Monterrey. Entonces esa es la etapa que consideramos amateur. Entonces hay un líder que tenemos muy bien investigado, digamos, que es Luis Sada, que para mí es el primer promotor deportivo desde la empresa que va a tener Monterrey. Entonces Luis nace en Coahuila en 1884, pero realmente pues hace toda su vida aquí en Monterrey. Su abuelo, Francisco Sada Gómez, es uno de los mejores abogados que hay en el norte de México. Primero lo contratan y luego se hace accionista de la cervecería Cuauhtémoc 1890. Y Francisco Sada Gómez manda a traer a su hijo, Francisco G. Sada, de Coahuila, porque él administraba haciendas y él estaba tratando mucho con gente, con personal de hacienda y de minas. Y ahí es donde él, para mí, Francisco Sada es el que empieza con una cosa muy importante dentro de la empresa, que es tratar con las personas, con la gente, con los empleados. Y la experiencia que él tiene es de cercanía, o sea, de que tienes que preocuparte, tienes que saber de ellos, conocerlos, hablar con ellos, acordarte de lo que te contaron, ver en qué puedes ayudarlo. Porque tanto haciendas como minas era un sector muy competido en lugares inhóspitos, que no había, digamos, más atractivo, o había puntos mucho más atractivos. Entonces, y había mucha competencia que se iban a Estados Unidos, ¿no? Entonces tenías que tratarlos bien, tenías que darles una serie de satisfactorios servicios, beneficios que otras empresas simplemente no daban, como tenerles una casa, aunque no fuera suya, pero se las tenías que prestar, como en las minas, que todavía pasa en parte de Nueva Rosita, etcétera. Sí, esa zona. En esa zona. O sea, tenías que convencer a una persona que fuera a trabajar ahí, entonces tenías que darle que tuviera una casa que no pagara, que tuviera escuelas, que tuviera ciertos servicios, etc. Entonces, ese modelo luego él se lo trae Francisco, ¿no? Entonces, Luis va a crecer un poco con eso, ¿no? Y también Coahuila es mucho de béisbol, de deporte, y Luis va a crecer con eso. O sea, cómo la empresa patrocina el deporte, que es, yo creo que la única actividad recreativa que va a tener un grupo de trabajadores, de obreros. Entonces, ¿por qué nace el deporte generalmente en las compañías o en los negocios? Porque tienen un grupo amplio de personas, de hombres, y también mujeres, pero la mayoría hombres, en un terreno bastante grande como son las fábricas, y que tienen espacios de ocio, sobre todo cuando los horarios eran muy extendidos. Entonces, y hay la camaradería, el compañerismo. Entonces ahí es donde el fútbol no nace porque al empresario se le ocurra, sino la propia gente se pone a jugar, ¿no? O sea, empiezan a jugar béisbol, empiezan a jugar fútbol, empiezan a jugar voleibol, básquetbol, otros deportes. Y ahí es donde el empresario, Luis Sada, ve esta oportunidad de apoyar. O sea, él se da cuenta que se está jugando dentro de la cervecería, en los propios campos, en los ratos libres, varios deportes. A él le gusta más el fútbol que el béisbol, a diferencia de su papá. Porque Luis se da cuenta que, para él, el béisbol requería habilidades más específicas y menos comunes, de rapidez, de fuerza, de resistencia. Y el fútbol era un poco más, desde su punto de vista, más fácil de que pudieran jugarlo, ¿no? Entonces requería menos inversión, requería un campo más corto. Requería menos tiempo. Y sobre todo, él se da cuenta también que el béisbol hay muchos lesionados. Entonces, para él el fútbol, aunque pues, el fútbol era medio salvaje también para esta época, él considera que es más caballeroso. Entonces, él va a apoyar más el fútbol por eso. Y desde 1918, que él crea la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, a raíz, primero hay una mutualista en la cervecería, una mutualista básicamente, o factores mutuos, es reunir cooperaciones pequeñas de una serie de trabajadores para crear fondos comunes que atienden sus necesidades de salud, vivienda, recreación, etc. O sea,
es como un seguro, ¿no? Vas dando una cantidad, una aportación, se reúnen fondos y ese fondo va a atender cuando tú necesites, puedes pedir ese apoyo o se pagan servicios para la generalidad. Entonces, se tiene una mutualista que cierra con la Revolución Mexicana y luego cuando Luis convence a los trabajadores de volver a trabajar en la cervecería en 1917, ellos le proponen una mutualista, pero ya estaban las cooperativas que ofrecían una mejor organización, sobre todo de los recursos, porque ya se hacían cajas de ahorro y préstamo, en donde las cuentas pulgueras que le llamaban los bancos, o sea, el banco no te daba no te abría una cuenta si no tenías una cantidad importante de dinero, y había bancos que hacían las cuentas de pulgas, le decían, de centavos, pero solo había en Ciudad de México, un poco en Texas. Entonces, ellos dicen, la caja de ahorro, pues podemos ahorrar poquito entre todos, de ahí se va invirtiendo con apoyo de una financiera o de un empresario, eso se organiza mejor, se administra mejor y se pagan los servicios para todos. Entonces, ellos le proponen una cooperativa, o sea, es una idea de los obreros, y Luis les da el apoyo desde la empresa, un apoyo que va a ser legal, contable, administrativo y va a poner también una parte de recursos muy, muy importante para eso. Con ese recurso se crean los primeros equipos, los primeros uniformes, las primeras canchas. También funda él en 1921 la revista Trabajo y Ahorro, que es la primera que en Monterrey tiene crónica deportiva. O sea, Luis estudió en Estados Unidos y él vio en Illinois, en otras partes de Estados Unidos, cómo se narraba, o sea, que va a ser importantísimo que se difunda el deporte para que, o sea, los partidos, para que la gente vaya a tomar generar ese interés, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, no se cubría eso. Entonces, él en la revista Trabajo y Ahorro le contrata a alguien que narraba ya béisbol, pero le da la indicación, Luis, que también haga lo mismo en fútbol. Entonces, para el que le encarga, pues no le gusta nada porque dice, oye, yo de fútbol no sé como que qué voy a decir. Pero empiezan las primeras crónicas a narrar por lo menos quién jugó, cómo jugaron, quién ganó, etcétera. Entonces, Trabajo y Ahorro tiene la primera crónica deportiva, que de hecho de ahí nacen dos de los que van a narrar fútbol los siguientes 30 años. Entonces, patrocina también Luis la primera liga de fútbol que tiene Monterrey en el 22, que no tenían suficientes recursos. Él les presta el campo, les presta a los árbitros, o sea, paga todo lo que se requiera y nada más les dice que sí quiere que se hagan primeros 2 campeonatos que funcionen correctamente, ¿no? Ese es el único pedido que les hace a los organizadores. Y en el 24 crean los primeros campos deportivos ya profesionales que hay en Monterrey. Entonces se jugaba en donde se pudiera. De hecho, se usaban los campos de béisbol para jugar, nada más los demarcaban distinto. Y Luis dice, bueno, quiero jugar, pero quiero que jueguen con reglas. Quiero que jueguen limpio, o sea, quiero que jueguen como debe ser, ¿no? Entonces manda a traer especialistas que dicen, oye, pues la cancha debe medir tanto, la portería tanto, trae al primer promotor deportivo industrial, o sea, de empresas, que va a ser Juan N. Rivera. Él tiene una experiencia trabajando en Estados Unidos, él ve cómo hay expertos del deporte enseñándole a los trabajadores a jugar correctamente. Y Juan, a diferencia de Westrup y Castillón, Juan se acepta un trabajo a tiempo completo en la empresa. Que un poco los otros dos no aceptaron. De hecho, Luis se los ofreció primero. Pero Juan sí tiene esta experiencia de crear, le llaman torneos interindustriales. Entonces, Juan empieza a promover esto en las empresas, o sea, que cada empresa tenga su equipo, los equipos representan los colores de su empresa y cada empresa, así como quieren ganar en el mercado, quieren ganar en todas las canchas, sí, claro, incluidas la deportiva, ¿no? Entonces, hay una identificación con esto que va a ser súper interesante de queremos ganar y queremos ser la mejor empresa porque somos los mejores trabajadores. Entonces, Juan Rivera se va a encargar de todo esto. Un personaje importante. Importantísimo, sí, y poco documentado. O sea, realmente hemos encontrado muy poco de él. Muy poco. Entonces, él, por ejemplo, da las primeras clínicas de fútbol aquí a los empleados
en donde les dice, oye, para empezar hay posiciones. O sea, si tú eres defensa no vas a andar hasta adelante, y si tú eres delantero vas a bajar hasta esta parte. Entonces empieza a hablar un poco de posiciones, de estrategia. Él trae a los primeros, o convence a los primeros que van a ser directivos, que nadie quiere ser directivo en el equipo porque todos quieren jugar. Entonces convence a algunos gerentes y les dice, oye, pues tú lideras equipos de alguna manera, entonces va a ser lo mismo, pero no vas a entrar a la cancha. Entonces todas estas figuras él las va creando y va profesionalizando, o por lo menos concientizando de que el deporte tiene normas, tiene reglas, tiene estructura. En el 28 crean los primeros equipos de empresa, y en el 30 hace algo que para mí es importantísimo, que trae los primeros reglamentos que no va a dejar jugar a nadie, y eso lo deja muy claro Luis Sada, si no se sabe en el reglamento. Entonces, ¿por qué? Porque no sabían sacar la pelota. A veces que pasaba algo, agarraban la pelota con la mano, no sabían que fuera fuera el lugar, todavía no saben eso entonces, pero no sabían cómo funcionaban las reglas, ¿no? Entonces él les dice, pues, tienes que saber las reglas antes de jugar. Y trae a los primeros árbitros a Monterrey, que vienen de Estados Unidos. Todavía no había árbitros aquí en México, y pues se crea un problemazo porque el árbitro tiene que hablar con señas porque tampoco habla español. Entonces le dicen a Luis, oye, pues ¿cómo traes gringos? No hablan español. Y Luis les dice un poco de broma, ¿no? De que pues mejor porque lo que le está diciendo. Mejor que no escuchen lo que le están mejor diciendo que no le entiendan jugadores. lo que le está diciendo. Entonces Sí, pues claro. hay esta preocupación o un interés personal que él tiene por hacer esto. Entonces, ¿nos quieres comentar de eso? Sí, pues más que nada como poner un poco en perspectiva más general. Porque sí es cierto, la figura de Luis Quesada es fundamental en esto de... Sí, el fútbol, y esto siempre me ha parecido extraño, su preferencia por el fútbol que por el béisbol, en un momento donde era avasalladoramente más popular el fútbol el béisbol. Y la verdad es que no hay como evidencias. Yo estoy seguro que se debe haber jugado fútbol ocasionalmente y de manera irregular antes, pero no hay como evidencias que nos sustenten eso. Es cierto, ya a partir del 17, 18, 19 ya hay muchas más evidencias históricas, pero sí hay 2, 3 noticias que yo he ido encontrando por ahí que dicen, bueno, a lo mejor pudo haberse jugado. También hay que considerar que la población inglesa era muy poca en Monterrey, ¿no? O sea, que los extranjeros en su mayoría eran americanos. Y por ahí del 3 o 4 vino un escocés que jugaba en Ciudad de México en el equipo de escoceses. No estoy diciendo que haya jugado fútbol en Monterrey, pero bueno, por lo menos la posibilidad existió. En el 7 hubo un intento de crear un equipo de cricket, por ejemplo, en la embajada, en el consulado británico acá. En fin, pero de fútbol nunca he encontrado nada. Por ahí una imagen que viene más adelante es como en una revista regiomontana, la de Zig Zag. Ahí aparece una foto de un juego de fútbol y no parece como algo extraño, sino como diciéndole a la gente, al lector regiomontano, miren, esto es el fútbol, ¿no? Porque es que ya más o menos lo sabían. Pero sí, no, la verdad no gustaba el fútbol. Pero lo que iba con Luis Quesada, porque en la escuela politécnica, que es del 11, 12 más o menos, Del 11, sí. encontré que en la currícula ya incluía fútbol, ¿no? O sea, y fue un diseño de él, y es como la evidencia más antigua que quizá pude encontrar así. Pero es cierto, ya a partir del 18, 19 empieza a haber una preocupación. Y así fútbol viene. Dice fútbol, básquetbol, voleibol y béisbol. Wow, son los 4, y es como la más antigua que he encontrado. Y pues esa fue idea de él, ¿no? En ese sentido, yo creo que fue de hecho ese reporte él lo estaba diciendo, y es como de lo más antiguo, pero que decía poner en perspectiva un poco porque empieza dentro de organización, por ejemplo la Liga de 1922 apenas con 4 equipos, y que a veces no se levantaban, había mucha, o sea, era un fútbol apenas así naciendo, germinando, ¿no? Y en cambio la Liga de Béisbol tenía 2 o 3 categorías con 40, 60 equipos, sí había, entonces todo eso le costó muchísimo. Las reglas, sí veo yo un impulso muy fuerte a partir de los finales de los 20, 30 que tiene que ver con todo esto que mencionas, de enseñar el fútbol, las reglas, cuando, sí, por ejemplo, en 1910, durante los festejos del centenario de la independencia se publicaban las reglas del béisbol. O sea, lo saco a colación porque es imposible
para poder entender lo difícil que fue para esa etapa para el fútbol en Monterrey, siempre competir contra la imagen del béisbol, ¿no? Pero sí hubo empresas que se encantaron más por uno por otro, ¿no? Y creo que en este caso Cervecería empezó a aportarle mucho eso, ¿no? O sea, esos campos para jugar, creo que por ahí también las Arco y después Vidriera empezaron también a promover, ¿no? Es la foto del equipo del Colegio Civil, que fue en esta primera liga del 22, ¿no? Por ahí está incluso el doctor Eduardo Aguirre Pequeño, llegó cuando era estudiante, que fue un científico acá local famoso. En fin, fue el equipo del Colegio Civil, pero sí en estos años 20 también pues entender que la clase trabajadora, obrera, pues estaba como consolidando en expansión y había una preocupación por su tiempo de ocio, pero sobre todo también porque era gente que estaban cambiando sus formas de vida, llegaban del campo, llegaban de otros lados, en qué se van a divertir, y es donde algunos deportes empiezan a tomar mucha popularidad, el box también. Y entonces la labor de las industrias, y creo que lo platicábamos antes, creo que por eso Monterrey tiene una cultura deportiva tan arraigada y similar a lo de Chicago, que en Chicago también todo esto de este fomento al deporte en las fábricas fue desde muy temprano, ¿no? Y también ellos son muy orgullosos de sus equipos, aunque sean bien malos. Que luego los cachorros. Pero sí son así igual, o sea, ellos tienen su burbuja así muy parecida, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que sí hay muchas similitudes, ¿no? Pero yo desconocía mucho de la labor de Luis Quesada. Sé que fue el gran arquitecto que diseñó muchos de estos temas, ¿no? Y hay otras industrias que a la vez están intentando hacer cosas similares, ¿no? O sea, Castillón, como bien mencionas, anda en varios lados, anda en el círculo mercantil, luego después, pero ya después, como en el 25, 26, entra Fundidora, apoyar un poco ahí, y con la revista Colectea, que es posterior a la de Cervecería, a Trabajo y Ahorro. Pero entonces empiezan a darse estos movimientos muy similares, pero sí hay que ver como que están varios deportes, y el fútbol poco a poco empieza a ir ganando, ¿no? No sé si podemos darle una... perdón. Sí. Oye, nada más antes de eso, o sea, veo que ya traen uniformes ahí en el 22. Sí, creo que ellos fueron campeones. Hubo también como una liga como colegial, pero luego en el 23-24 no logró como mantenerse la liga, y en el 25 ya como se empieza a institucionalizar, a organizarse mejor la liga de aficionados del fútbol en Monterrey, y ya desde ahí en adelante ya va a ir creciendo, pero vas a ver que el aporte de las empresas es fundamental para tener un equipo siempre ahí. Eran pues la Zarco, Vidriera, Cervecería, después Cementos, que también es otra de las que van a apostar más por el fútbol, que nunca me encontré con ellos jugando béisbol, más que nada fútbol. Y en cambio Cervecería pues sí va a tener capacidad para tener equipos representativos de todo, ¿no? Y creo, no sé si tú tendrás más información, pero la liga interna, porque también era esto, ¿no? Que las grandes industrias, porque va a haber equipos representativos de zapatería, después de restaurantes, de talleres, muy pequeños, pero las grandes industrias además empiezan a tener como su torneo interno, ¿no? Sí. Interno, que va a ser también muy importante, ¿no? Para esto de, pues, no sé, competir los de oficinas contra los de los talleres y los del patio, en el caso de Fundidora, ¿no? Que recuerdo, o de Vitro, de Vidriera, ¿no? También. Y en Cervecería, en Trabajo de Ahorro, está la crónica del torneo, los resultados del torneo interno, ¿no? Exacto. Sí, es muy interesante. Y luego ya divisiones. Y luego además, y un equipo representativo en la liga industrial que mencionabas, ¿no? Y bueno, en otras ciudades quizás fue distinto, pero aquí en Monterrey sí es muy claro que primero fue el apoyo, el impulso a los deportes desde la iniciativa privada. Ya después, en los 30, los gobiernos municipales, estatales empiezan a subirse a este trending, ¿no? Por decirlo así, como términos de ahora, a crear equipos de las oficinas municipales o el equipo de la Secretaría de Obras Públicas, de Caminos y demás, pero ya viendo el éxito que estaba teniendo, ¿no? Oye, una liga donde se pueden inscribir quien quiera. Quien quiera, sí, claro. Había varias que eran como la Liga de la Ciudad y demás. Empezaron a convivir. Entonces, una cosa también importante de que hizo Rivera es, dentro de la industria, por eso conectó muy bien con Luis, que
Rivera había visto que había dos tipos de liga en las industrias importantes de Estados Unidos. Una de executive y una de lo que le llaman labor, labor league. O sea, de obreros y de gerentes, mandos medios para arriba, ¿no? Entonces, Luis le dice que a él no le gusta esa idea. O sea, que todo el que trabaje dentro de la cervecería, o sea, incluso los hijos de Eugenio Garzazada estaban en los equipos, los empresarios, y que él no quería ver eso, esa división. De hecho, para él era importante que se borraran dentro del campo las diferencias, ¿no? Y eso todavía lo recuerdan mucho quienes estuvieron en esta liga, o sea, que podían jugar con un directivo, con su jefe, con gente de diferentes departamentos, y ahí, curiosamente, los más lesionados son los gerentes, ¿no? Yo creo que aprovechaban un poco, y eso está bastante claro, ahí ¿no? te le barrías con todo. Exactamente, le dan con todo, entonces era interesante ver eso, y eso mejoraba la relación, salvo las faltas, pero mejoraba la relación porque ya habían, hay un testimonio del 32 donde dice que ahora las comunicaciones son más expeditas y más cercanas porque ya se dijeron, como que ya estuvieron en el campo, o sea, como que ya habían sido compañeros en el campo y eran mejores compañeros entonces en la industria. Entonces, para Luis va a ser algo de ganancia, digamos eso, y algo que le gusta también del fútbol, que lo juegas más codo a codo y más de apoyo, más roce que el béisbol. Que el béisbol, pues, es cada quien está haciendo lo suyo, dos al mismo tiempo, y acá no, acá sí es gritarle y apóyame y ayúdame, y entre los dos, digamos. Entonces, para él es más como formar equipo en esto, y él busca apoyo, o sea, Luis busca traer organización, o sea, él dice, ¿para qué vamos a crear la organización de cero si podemos traerla de donde ya esté? Y la cervecería va a pagar para que vengan quienes. Entonces se apoya primero en YMCA, que ya tenía desde 1908 presencia aquí en Monterrey. Es un grupo, sí, cristiano, protestante, que ve en el deporte la forma de luchar contra los vicios, decían ellos. Los vicios, sobre todo eso, ¿no? Exacto. O sea, que en lugar de que estén pecando o haciendo algo malo, pues estén ocupando el tiempo, sobre todo los jóvenes, en practicar deporte. Entonces, Luis ve que tienen muy buena organización, ve que coinciden mucho con los valores, empieza a traerlos aquí a México, llegan a Monterrey, a Chihuahua principalmente, busca a los primeros promotores, apoya el mutualismo y el cooperativismo, le da prácticamente el 100% de lo que cuesta la liga de factores mutuos, del círculo mercantil mutualista. La cervecería paga toda la construcción de estos espacios deportivos, y en la Sociedad Cuauhtémoc muy famosa, pues obviamente va a llevar todo esto. Entonces, él ve un financiamiento a través de la cervecería y a veces les pide publicidad y a veces ni siquiera eso. Sí. Entonces, es más, yo a veces no sé ni distinguir hasta dónde era un aficionado Luis y cuándo lo hacía ya de líder de empresa, o sea, porque a veces ponía de su dinero, yo le gustaba el fútbol, simplemente creo. Y, por ejemplo, las dos camisas que tenemos aquí en la exposición, dando el comercial a la exposición, si no han venido a verla, vengan a la casa de Liderazgo Humanista. Cuando ven estas camisas, que esta me gusta mucho de Rayados, que parece hasta retro, etcétera, y la de Tigres, y me dicen, oye, qué padre las camisas de esa época que no tenían tanta publicidad, ¿no? Entonces yo digo, pues es que nadie quería patrocinarlos porque pues no era rentable el retorno sobre inversión. Sí, claro. Estos los mandaban a hacer los equipos. O sea, los equipos pagaban para... Te las cobraban. Y eso hay confusión con los chavos ahora que me dicen, oye, pero ¿por qué en la misma temporada traen como distintas marcas? Pues porque las marcas no patrocinaban. O sea, tú comprabas. Entonces, a veces para dentro de 15 días ya no me alcanzaba para comprar Adidas. Y pues me iba de Deportes Hernández Jr., y compraban como esta, ¿no? Y esas de Tigres creo que son marcas locales, así, fabricadas aquí en la calle Arteaga y cosas así, pero sí se nota ahí la falta de interés por publicitarlo, ¿no? Y los años, ya estamos hablando de los 70s, imagínense ahora de los... Sí, perdón, ¿podría nomás agregar algo ahí de la YMCA? En efecto, como ellos, de hecho fueron los grandes ideólogos del cristianismo muscular, que tiene esta sede primero en Inglaterra, pero luego cruza a Estados Unidos.
de ir cambiando en el siglo XIX esta mentalidad a favor de los deportes, ¿no? Que antes eran vistos como algo medio salvaje, de verlo como algo saludable, y fue permeando y empezaron como que la organización que ellos traen fue de la mano con la expansión económica de los Estados Unidos por todo y de Inglaterra. Por ejemplo, en Montevideo, Uruguay, fue muy exitosa la YMCA, aunque hay de origen británico, pero acá en Monterrey sí llegan con estos como gente local que había estudiado en Estados Unidos, como Oscar Castillón y Franklin Westrup, que era un americano, ¿verdad? Que ya vivía acá, o no creo si era inglés, pero van como misioneros, ¿no? Pero del deporte a todos. Pero la YMCA funcionaba con aportaciones locales. Entonces, ahí es donde creo que entra la labor en algún momento de cervecería, ¿no? Financiar, porque ellos la pasan muy mal en los años en que los hombres de empresa de Monterrey se van, cuando está la mayor turbulencia de la revolución, y sus reportes es que están en la pobreza. Pero después del 17-18 empiezan a vivir un auge gracias a esta relación con los líderes empresariales de Monterrey, que empiezan a inyectarle recursos. Pero claro, siempre el tema religioso pues pudo haber sido, tenemos esa idea que al ser protestantes, pues creo que fue lo que no terminaba un poquito de convencerles, aunque ellos decían que no era la intención como estar promoviendo el tema religioso, pero al final sí fue alguna diferencia que creo que los llevó a irse en los años 30 de la ciudad. Pero sí, muy... yo no sabía exactamente quién había financiado, por ejemplo, el Círculo Mercantil y todo esto, pero sí descubrí que siempre estaban ahí atrás, cervecería. Y la labor de estos dos centros fueron fundamentales, primero para fomentar pues otro tipo de actividad física, ¿no? Primero gimnasia, voleibol y todo ese tipo de actividades, ¿no? Que en el mercantil era más profesionistas y empleados. Exacto. Era otro... eran empleados, sí, pues sí, en término medio, oficina, ¿verdad? Y hasta los jóvenes, Eugenio Garzazada, por ejemplo, de muy joven, preferían los jóvenes de su generación ir al círculo mercantil que al casino. El casino era los señores, de los seniors, ¿no? Claro. Ya de cierta edad. Y el círculo era juvenil. Era un espacio de sociabilidad realmente así de las clases medias y altas de la ciudad. Y ahí era pues muy al estilo que funcionaba en Estados Unidos, pero de donde podían, había clubes, distintas convivencias, pero cada vez más fuerte el tema deportivo. Era lo más cercano al country club, sí. Gringo, donde pagaba una membresía, etc. Sí. Entonces, aquí encontré esto del YMCA en Monterrey, y ahí sí marca, o sea, como empieza en 1908, que llega, obviamente, pues viene de Estados Unidos, entonces llega al norte primero. Ciudad de México, obviamente, tienen que tener presencia ahí, Chihuahua y Monterrey. Y luego ahí dice pues, que prácticamente por la revolución no tienen recursos, empiezan a quedarse un poco quebrados, y ahí nos dice que empiezan ellos a despertar el interés, o empieza a crecer el interés de algunos líderes ciudadanos o gente relevante de la ciudad para darles ese apoyo financiero. Entonces, Luis Sada es ese apoyo financiero que van a encontrar. De hecho, en Monterrey vemos que YMCA cita a Luis Sada como el encargado, digamos, o el principal promotor del deporte en la ciudad, que ellos lo están tomando ahí en cuenta, que es justo abajo de Forbes. Sí. Entonces, Luis va a tener este papel, y bueno, tú nos comentas de esta fotografía. Sí, esta es la fotografía que les decía. Esto ya en 1912, pues un regimontano podía leerla, ¿no? En la revista Zig-Zag, es decir, o sea, sí conocían de fútbol, ¿no? Aunque en general, pues sí, su impacto era muy poco, como dices, todavía a finales de los 20, no sabían jugar, había que enseñarles ciertas reglas, pero quise incluir esa fotografía por eso, porque una de las revistas más populares que se publicaban en el decenio, en la segunda década del siglo XX, pues ya aparecían noticias, ¿no? De fútbol, y no lo muestran como algo, miren, esto es el fútbol, ¿no? Sino como quizá ya sabían, ¿no? O sea, de la existencia de este deporte, simplemente no tenía mucho arraigo entre el pueblo, ¿no? Porque es eso, como reiterar un poco lo que mencionaba, o sea, no fue una idea de Luis Quesada o de otros promotores empresariales decir, no les vamos a imponer este deporte, sino veían qué deporte les gustaba. Sí. Y creo que el fútbol pues, fue llegando tarde en este gusto. El béisbol
les atrajo primero porque tenía ya dos o tres décadas de practicarse, de exhibirse, de traer equipos, y les fue atrayendo primero, ¿no? Pero el fútbol poco a poco fue ocupando también este espacio y decidiendo que se fuera como organizando mejor, ¿no? Y institucionalizando un poco. Y era un deporte, o sea, para la propia cervecería, que es la que más invierte en el deporte y en el fútbol, era un deporte que sí le decían los consejeros, el resto de los consejeros, incluido Eugenio en alguna época ya para los 30, que si van a invertir en un deporte que sea el más popular, que sea el que les dé un retorno, si no económico, obviamente, por lo menos sí de presencia de marca, lo que diríamos de posicionar más en el mercado, etcétera. Y Luis Sada va a ser el que va a ser un poco necio en la idea o bueno, si lo quieres ver con la convicción, de que iba a tener un crecimiento en los años futuros, y tuvo razón. Sí. O sea, entonces, eso sí lo daba. Ese es el notas de los primeros equipos que decíamos ya de la sociedad. De hecho, no es tanto el equipo de la cervecería, sino el equipo de trabajo y ahorro, que es de la cooperativa. Hay un cooperativismo bastante identitario, digamos, ahí en esa zona. Y este es el mejor equipo que hay que ahí están, por ejemplo, Cementos Portland, que va a ser Cemex. Después, que eran los dos mejores equipos, y siempre estaban, haz de cuenta, Real Madrid. Tuvieron esa competencia, sobre todo en los años 30, entre el equipo de Cementos y ese equipo, ¿no? El equipo de cervecería, sí. Y de hecho ahí recogen un poco, ya empieza la crónica deportiva a recoger lo que la gente opina y lo que la gente dice, y le mete ahí jiribilla y pone unos contra otros. Entonces eso también está interés como Fútbol al Día de Roberto Hernández Jr., pero un antecedente de periódico. Por ejemplo, al trabajo y ahorro, que era el mejor equipo que tenía la cooperativa, le decían abajo y le corro. Entonces, porque decían que eran sotaneros, o sea, que se ponían todos abajo y luego recuperaban el balón y puro contragolpe. Y Cementos tenía los mejores delanteros. Entonces, un poco juegan con eso, y ahí se ven también de los primeros uniformes muy españoles, muy de aquel... Y aquí dice, mira, está en la primera fuerza, en la Liga de Fútbol de Aficionados de Monterrey, ahí ya empezaba a crecer porque luego se creaba una segunda. Y para estos 1930, ¿verdad? Sí. Y al 31, 32 empiezan a crear un equipo, una liga infantil. Y que fue como, donde ya realmente empezaron a ver que el fútbol podría tener como futuro, ¿no? En la ciudad. Sí, y ahí también me gusta la última parte de la nota, que es algo que también Rivera va a promocionar. Luis no está tan convencido, pero Rivera le dice, oye, pues para ser mejores tenemos que entrenar. Y tenemos que pues, correr más rápido, etcétera. O sea, sí necesitas tiempo de entrenamientos, y le pide 3 días para entrenar a los trabajadores. Y ellos, pues sí quieren, pero Luis es el que dice, oye, pero pues ¿cómo van a llegar al día siguiente, no? O sea, después de trabajar todo el día y luego entrenar 3 veces a la semana. Pero los convencen y ya empiezan los primeros entrenamientos en forma, con todas ya las estrategias para mantener eso. Sí, eso sí es un adelanto, porque todavía en el fútbol profesional, en los años 50, los jugadores eran semiprofesionales y entrenaban 1 día o 2 a la semana, en los 50, o sea, aquí estamos hablando mucho antes. Exacto. Y sí, no había casi prácticamente prácticas así tan establecidas. Esto sí me parece muy novedoso. Sí, de hecho hay una nota donde el Rivera les dice qué deberían comer, y que no, y que, o sea, como que hasta que cómo mantenerse físicamente, porque él era más un atleta que otra cosa. Y les dice que preferentemente no beban cerveza. Entonces para ellos es como, no, bueno, pues ahí sí ya estás cruzando un límite. Entonces, digo, pocos le hacían caso en eso, pero sí se ve un interés de una exigencia, ¿no? En cuanto al deporte. Sí, ese también es el equipo de cervecería, 1934. Me gustó mucho el uniforme. Se parece al de Rayado, ¿no? Sí, aunque no sé qué tono sería, pero porque sé que el equipo de béisbol Carta Blanca sí era como azul con blanco, o negro, no, era negro, perdón, con blanco. No sé qué tono sería, pero está bonito, ¿no? Muy de la época. Ok, un poco esas rayas, muy sencillos los uniformes. Entonces también es Luis el que trae, pues lo que decíamos, los primeros clubes
cómo organizar los primeros clubes, cómo hacerlos, aplicar los primeros reglamentos. Y ahí se ve, o sea, un poco como en el béisbol, para esta época, los 30s, sí está muy bien posicionada la marca de la cervecería. O sea, sí era para promocionar la marca. De hecho, el equipo se llama Carta Blanca, y si ustedes notan, ahí están todas las cervezas, ahí el cartelón detrás. Y en el fútbol llega un punto en el que cuesta más, o sea, que a Luis le piden cuentas de fútbol, cuesta más por partido financiar fútbol que béisbol. Entonces ahí lo que Luis le dice, pues bueno, pues sí, pero pues que en el fútbol toman menos la gente. Entonces dice, bueno, pues por lo menos que tome más. O sea, entonces promueven un poco de que, oye, vamos a promover que algo no sea un pozo sin fondo, la sostenibilidad, y eso se va a ocupar mucho Luis. Y Luis Sada es el encargado también de poner al fútbol en los medios de comunicación, que no se... ni periódico ni radio querían, a menos que les pagaras, cubrir los partidos de fútbol. Sí. Entonces, lo que le pedían a cervecería es, por cada, creo que eran 100 pesos de publicidad, tienes derecho a pedirme una nota de un partido. Entonces, como cervecería es accionista tanto de los periódicos del Porvenir y lo que después sería El Norte, y de la radio principal, XT, que va a ser XT, lo que hace Luis es algo que no quería hacer, pero que finalmente dice es necesario. Entonces va y habla con periódicos y con radio y les dice, oigan, nosotros somos accionistas, es una decisión accionaria. Van a hablar de fútbol. Sí. Los obliga. Los obliga. Es un paso importante. Entonces le dice, van a hacerlo porque por lo menos una nota, y van a traer a alguien competente, porque también sobre todo el radio, se dan cuenta que no sabían ni cuántos jugadores eran. O sea, le decían las novenas del fútbol. Entonces le dice, oye, pero, novenas, pues, o sea, son 11, ¿no? Entonces, él les dice, tienes que cubrirlo y tiene que ser competente la persona, ¿no? Sí. Entonces, él hace esa presión de publicidad y de accionaria. Y, por ejemplo, esta nota me gustó mucho del 25, que pues, ya se les pasa la mano, ¿no? O sea, por la línea, porque dice, el fútbol puede considerarse, debe considerarse en la actualidad como el deporte popular por excelencia. Entonces ahí sí, a ver, pues medio se le pasó la mano, ¿no?, al que estaba escribiendo eso, porque pues para el 25 no era ni de cerca eso, pero sí lo pone. Y también es Luis va a ser el que va a promover esta formación de públicos, o sea, reparten folletos, reparte volantes de lo que debe y lo que no debe hacer el público. Entonces, primero les dice que tienen que llegar temprano y empieza con las primeras como activaciones en donde se regala cerveza, llevaban a los caballos de la cervecería, los percherones, te podías tomar foto ahí. Lo único que no había era decanes, pero digamos, son las primeras activaciones antes del estadio. Sí. Lo que él quería era asegurarse de que empiece a tiempo y de que termine a tiempo. También porque él quería que pues, los trabajadores luego llegaran a trabajar mañana, ¿no? Entonces también eso de que durara menos le gustaba, y que tuvieras horarios muy, muy, muy respetuosos. Sí, esa era la venta para la lógica de la industria y del trabajo, pues siempre fue mucho más benéfico en el sentido del fútbol, porque sí es un horario medido, ¿no? El béisbol puede durar 30 entradas y no tiene que haber un ganador, y eso terminaba muchas veces hasta que ya no había luz natural, y entonces no se podía medir, y eso era alguna desventaja, eso sí, en el béisbol en comparación con el fútbol, ¿no? Exacto. Entonces, eso ahí lo que se ve es esto, y también les dice que no deben decir groserías, no deben gritarle a los jugadores. Le prohíbe a los jugadores, si te gritan, no les devuelvas menciona a tu progenitor, etcétera. Entonces, o sea, sí era algo que va, desde su punto de vista, formando el respeto, el juego limpio, la buena competencia. ¿Esto se publicó en Trabajo de Ahorro? Sí. Eso se publicó en Trabajo de Ahorro, sí. Y también está en El Porvenir, o sea, es el mismo desplegado. Sí, lo que me sonaba. Entonces, esa parte también, y lo del árbitro, ¿no? Entonces, eso de... Pues, sí, yo encontré algunas notas tanto de béisbol como de fútbol, donde cuando algún jugador llegaba a faltar el respeto al árbitro,
o al umpire, pues sí se le condenaba bastante en las siguientes notas, ¿no? Porque al final era un intento de formación, o sea, la promoción del deporte era también una forma de controlar los comportamientos, por así decirlo, las actitudes y el respeto a las jerarquías en este caso, ¿no? Es decir, la autoridad en el campo es el árbitro o el umpire, y eso sí lo condenaban mucho en las notas, ¿no? Siempre, cuando llegaba a pasar alguna ocasión, y en fútbol empezó a suceder un poquito más, ¿no? Se calentaban, ahí se desbordaban las pasiones a inicios de los años 30, y sí condenaban mucho eso, ¿no? Como el respeto al árbitro, ¿no? En la cancha es fundamental, ¿no? Y sí lo condenaban mucho, incluso expulsaban a algunos jugadores de la liga. Y ahí está una foto de más o menos cómo se vestían también los árbitros, que empiezan ya a usar un uniforme más para correr y para estar ahí, porque principalmente era como para ejercer o inspirar ese respeto. Iban vestidos hasta de traje, iban con zapatos muy bien lustrados, unos llegan con sombrero y guantes, o sea, con un poco, les decían los dandies, para los años 30. Entonces ahí les dicen, oye, pues así no vas a poder correr, ¿no? Y marcar cosas. Entonces también esa parte pues va evolucionando. Y pues quisiera cerrar con esta parte. También en esta época se dan los primeros acercamientos de las mujeres jugando fútbol en el mundo y también en Monterrey. Para los años 20, el deporte femenil era bastante popular en Europa. Llenaban estadios, vendían pues cosas relacionadas a los equipos, etc. Hay una prohibición del fútbol en los estadios establecidos, en donde no puede haber este tipo de torneos. Mujeres en Europa protestando en contra de esto a través jugando, o sea, como que y la policía tenía que ir a decirles, oye, pues está prohibido. Entonces era bastante interesante. Y en Monterrey las obreras obviamente van a tener esa intención también de jugar fútbol, y sí se les va a decir, hay un tabú, digamos, a que, oye, pues es un juego muy rudo, es un juego para hombres, es un juego que no corresponde al estereotipo que se tiene de la mujer, que tiene que ser, que es débil, que es delicada. Exacto, delicada era la palabra, que tiene que verse bien, que no puede poner en riesgo su pudor, o sea, que observen su cuerpo, o que la vean en posiciones indecorosas, etcétera. O que se podían incluso lastimar simplemente, ¿no? Sí, de hecho muchas de las descripciones del fútbol en los años 20, en los periódicos decían como un deporte muy viril. Exacto. O sea, a diferencia de otros, este es el que más énfasis ponen en que es viril. Y hay, es cierto, en las empresas empieza hasta interés porque también las mujeres practican alguna actividad física, y hay como ciertas resistencias. O sea, por un lado, lo que se buscaba era que la mujer fuera esa cultura física, también la mujer fuera parte de esta promoción de la cultura física, pero como dices, en ciertos deportes, ¿no? Es decir, había ciertas actividades que eran apropiadas, y en eso es donde el voleibol y el básquetbol van a tener mucho auge, y era lo que estaba como bien visto. Aún así hay sectores más conservadores que ni siquiera eso, ¿no? Porque veo siempre las editoriales de Óscar Castillón peleándose contra la gente que todavía está en contra, que incluso las mujeres practicaran estos deportes que sí eran apropiados para ella, ¿no? Claro que estaba la idea de que estos deportes para Castillón y toda esta gente que se va a formar en la UNC, producir mujeres sanas, saludables, que también pudieran ser unas madres portentosas en todos los sentidos. Pero sí, el fútbol era como, o sea, fue un caso como de alarma, ¿no? Y en otros países incluso hay un libro muy famoso sobre las mujeres que desafiaron a Mussolini jugando fútbol en los años 30, porque era súper condenadísimo, ¿no? Pero sí, en el caso del fútbol, ahí sí las mujeres toparon en este tiempo, ¿no? O sea, ciertas prácticas eran las propias y adecuadas para ellas, pero eso no quiere decir que no hayan jugado algún deporte, porque la verdad sí fue muy, muy activo, y sobre todo sí principalmente en las grandes industrias en este momento de los años 20, sí lo encuentro mucho en las grandes industrias, ¿no? Vidriera, cervecería, las Arco, fundidora, ¿no? Sobre todo en esos cuatro. Y que habrá empresas que tienen más mujeres que otros. Cervecería obviamente tiene más mujeres que la propia fundidora, por los departamentos que tiene de cartón, de empacado, de láminas, me refiero de etiquetas. Entonces las mujeres van a querer
participar en todos los deportes. Entonces, en los 30 se organizan los primeros equipos de fútbol en la cervecería sin pedirle permiso a nadie. Cuando juegan en el campo de béisbol, a veces pues, le dicen, oye, pues se me hace que pues, mejor voleibol o básquetbol. Pues sí hay una prohibición en los 30 de que se formen torneos de fútbol femenil. Y Luis Sada pues no está de acuerdo con que las mujeres jueguen este deporte, pero se le ocurre a una de ellas, de apellido Tamés, que es pariente de mi suegra, porque también estaba en esa empresa. Ella se le ocurre o ve en el periódico, en El Porvenir, que hay juegos de exhibición. Un juego de exhibición no está dentro de un torneo, son únicos, hay reglas más flexibles, se pide que haya menos contacto, o sea, es como para mostrar nada más jugadas, uniformes, hacer presentaciones. De hecho, no dura lo mismo, dura menos. Entonces, a ella se le ocurre hablar con Luis Sada y decirle, queremos hacer un juego de exhibición, o sea, porque un grupo de mujeres queremos mostrar ciertas compañerismo, etcétera. Entonces Luis, pues no sé si les cree o no les cree, pero les da oportunidad, paga los uniformes, les permite que entrenen, les da dentro de la fábrica, ¿verdad? O sea que era aproximadamente una hora de su tiempo laboral a los entrenamientos, porque estabas ahí dentro de la fábrica. Nada más lo que les pide es no atentar al decoro. Entonces lo que les dice es, jueguen con un uniforme que no muestre pues, tanto piel, digamos, que no las exponga y que las aleje en la carta que les manda, que las aleje de la mirada curiosa de los varones, ¿no? O sea, que aleje su piel de la mirada curiosa de los varones. Entonces empiezan ellas a hacer estas exhibiciones, pero las empiezan a hacer tan común que prácticamente es un torneo. O sea, por eso digo, pues tampoco lo estaba tan menso, pero sí las permite. Entonces, ella, por ejemplo, es una de las campeonas de goleo, la que es más alta, que era buenísima jugando por arriba, o sea, de cabezazos, etcétera. Y ahí se ve el uniforme. O sea, ellas lo que hicieron es un vestido un poco largo para que tengas movilidad, pero cubre pues prácticamente, te cubre prácticamente todo. Era como una especie de overoles, a veces jugaban con overoles tipo mecánicos. Entonces ellas fueron las organizadoras y acá le están dando el premio a todas las que participaron. Y lo interesante de esto es que algunas de las jubiladas dijeron, oye, pues mi mamá jugó ahí y desde entonces a mí me gustó el fútbol y yo ya participé cuando se abrió el torneo a participar. Entonces, esta frase me gusta mucho de Leti Tamés, que ella fue de esas organizadoras, la capitana, que le proponen a Luis hacer un torneo y él les dice que no. Y luego, bueno, hacer un equipo representativo, no. O sea, te era no. Y luego les permite esto de los juegos, pues nada más de muestra. Y le dice que sí. Entonces, cuando les da la noticia, pues todas están agüitadas. Y Leti también le dice, oigan, pues es un gran paso porque pues podemos entrar a la cancha. O sea, ya podemos jugar con nuestros uniformes de nuestro equipo en las posiciones. O sea, ella lo veía positivo, ¿no? De que en todo el mundo pues era muy limitado pues todo esto. No, era bastante limitado y además es muy representativo de cómo las clases trabajadoras, hombres y mujeres, habían adoptado completamente el deporte como un gusto de ellos, ¿no? Y aquí vemos a las mujeres demandando a ellas jugar, ¿no? De hecho, y creo que coincide, mira, mucho no lo había pensado, pero en el béisbol era el otro que tampoco jugaba, ¿no? Pero poco a poco se fue adaptando y a partir del 39, 40, ya la versión que hoy se conoce como softball, que estuvo siendo una evolución, fue como la versión apropiada, en este caso sí para mujeres, pero justamente como una respuesta a la demanda de las mismas mujeres que estaban exigiendo también participar, ¿no? en las actividades deportivas, ¿no? Y bueno, creo que para cerrar puedo seguir con eso, ¿no? Esta etapa amateur del fútbol, donde cada vez se va institucionalizando más, ¿no? En los años 30, a mitad de los años 30, la Asociación de Fútbol de Nuevo León sustituye a la Liga de Aficionados, sí recibe apoyo de distintas empresas, pero también de otros sectores que empiezan a participar en fútbol, algunos militares, ¿no? Con la ciudad del campo militar que viene a fundar Almazán,
trae gente. Y también la misma crecimiento urbano en la ciudad, que empieza a llegar gente de regiones donde el fútbol era más popular, ¿no? Como Jalisco, como Guanajuato. Hay un equipo muy popular de la Colonia Independencia que se llama el Real Jalisco también. Entonces, de todos los sectores distintos empiezan a la necesidad de organizar, de institucionalizar y organizar mejor los torneos y sobre todo ya buscar conectarse o ser reconocidos por la Federación Mexicana de Fútbol. Y ese es el paso institucional más importante que da a mitad de los años 30. Parece que el primer presidente por ahí fue un inglés que había estado trabajando en tranvías y que también estuvo en el círculo mercantil, Paul C. Prover, y Enrique Ayala Medina, que era trabajador de fundidora también. Y bueno, después también se da otro impulso con la llegada de españoles, exiliados, ¿no? Y ellos también ya traen un arraigo mucho más fuerte, un apego al fútbol más fuerte, y empieza Nuevo León a participar en los torneos, en campeonatos nacionales amateurs. Una prueba de que ya el fútbol tenía muchísimo más popularidad. ¿Es el representativo del representativo. Estado? A finales de los 30 ya Nuevo León empezó a participar, nos goleaban y todo, pero ahí vamos, nada más equipo. Y entonces en el 43 se da la profesionalización del fútbol mexicano, bueno, que ya en la práctica ya venía ocurriendo. Ya se les pagaba a algunos jugadores, ¿no? Pero más importante que la profesionalización, que hay gente que discute que no, que lo de antes no vale, que sí vale, ¿no? Para mí lo importante es como que va adquiriendo un carácter nacional la liga. Se empiezan a incorporar, había torneos en ligas, la Liga Jalisco, la Liga del Bajío, se empiezan a incorporar estos equipos de Veracruz, o el Orizaba, había 2 equipos en Orizaba. En fin, empiezan a crecer la liga, a tener un carácter nacional, y justo por el tema del prestigio, ¿no? Que hablabas, es decir, porque como somos Monterrey, con una ciudad con este potencial industrial, y no estamos participando en ese torneo, ¿no? Y ahí van a aventarse, ¿no? Y pues con muchas dificultades, porque pues, realmente teníamos 20 años de atraso en fútbol comparado a regiones más futboleras. Y entonces la Liga Mexicana les dice, si quieres tener un equipo profesional, tienes que organizar un campeonato nacional amateur. Y ese fue como el requisito. Y todo esto ocurre en 1944, de a inicio del 45 se da ese campeonato organizado en Nuevo León, y donde Nuevo León llega a ser campeón, ¿no? Claro, con jugadores que igual habían nacido en Jalisco, incluso algunos extranjeros, costarricenses y demás, pero fuimos campeones, y ya a partir de ahí inicia la época profesional de aquí, ¿verdad? Sí, bueno, sí, creo que es... o sea, ahí jugaban, por ejemplo, el campo militar. Sí, este es Enrique Ayala Medina, que había sido fundador de la asociación de béisbol y luego también la de fútbol, empleado de fundidora. Allá estaban entrenando en el campo militar, creo que es el Parque Niños Héroes. Y estos son el comité organizador del campeonato nacional celebrado en Monterrey durante la Semana Santa. Hay algunos españoles, y Miguel Gómez Peña Gómez, que venía de Jalisco también. Entonces aquí ya esta es la selección campeona de Nuevo León, ¿no? Una foto por ahí que me pasaron. Por ahí estaba Arnulfo Avilán, que era el hermano mayor de Pancho Avilán. Pancho, hermoso. Ellos van a ser la base del primer equipo profesional, declarado profesional, pero que en la práctica creo que entrenaban menos que el equipo de cervecería que mencionabas, ¿no? La verdad sí me sorprendió ese nivel de organización que estaban mostrando en el 30, porque yo que le he seguido la pista a los primeros equipos del Monterrey profesional y no tenían tampoco esa disciplina, ¿no? Pero creo que sí. Sí, bueno, pues llegamos al final. Aquí no sé si Emerson, no sé si quieres algo de cierre. De mi parte, pues nada más ver un poco eso. O sea, hubo liderazgos detrás de la promoción del deporte, que para este entonces era muy interno, era muy amateur, era un deporte que estaba apenas haciéndose popular, pero y para la empresa pues tenía que ver con promoción de salud, o sea, salud física, salud mental, recreación, esparcimiento, y también trabajar en equipo, seguir reglas, lo que es un poco de posiciones, jerarquías, etcétera. Entonces, para la gente, o sea, la cervecería, el fútbol nunca ha sido negocio. De hecho, todavía, pues, no sé qué equipo pudiera pensar que sí es un negocio, que sí es rentable. Es una inversión, pero ellos veían un retorno en esto. O sea, un trabajador
más en paz, más satisfecho, más relacionado con su entorno, con su equipo, con una identidad más cercana a sus equipos. Entonces era por lo que ellos invertían. No sé qué es Sí, bueno, yo quisiera agregar nada más que deportivamente, bueno, geográficamente, pues Monterrey estaba un poco alejado de estas competencias deportivas en cualquier deporte que suceda en el resto del país. Guadalajara fue creando su identidad deportiva en su rivalidad con la Ciudad de México, con otras zonas. El caso de Monterrey estaba demasiado lejos en ese sentido, y en el béisbol no había problema porque jugabas contra equipos de Laredo, McAllen, y esa competencia se hizo como con un carácter transfronterizo. Pero el fútbol tuvo como este obstáculo, el fútbol en Monterrey, porque pues era casi el único lugar en el norte donde se jugaba, por allá también Tampico, pero estaban muy, muy desconectados. Entonces la importancia fue que hubiera estas ligas interindustriales, es decir, que la enorme cantidad de industrias y de obreros que había en la ciudad fue fundamental para que pudiera irse generando esta competencia local y que permitiera que sobreviviera el fútbol y que poco a poco se fuera arraigando y creciera, ¿no? Entonces, creo que fue una peculiaridad un poco de la historia del fútbol en Monterrey en esta etapa, ¿no? Pero sí me parece que eso fue clave, esa competencia entre las empresas y la participación y cada vez más abierta de los obreros a ir jugando fútbol, le dieron vida a que se mantuviera, ¿no? En un ámbito tan hostil para el fútbol. Exacto. Pero bueno, entonces, no sé si hay tiempo de que sí, todo el público... Nada más para agradecer nuevamente tanto a nuestro público como a nuestros participantes. Muchas gracias otra vez a ambos por estar por acá. Como decíamos de inicio, vamos a seguir teniendo una serie de otros conversatorios de seguimiento a este primero. Vamos a tener otros 3 que aún quedan restantes. El siguiente, spoilándolo un poquito, va a ser sobre la participación de Eugenio Baltazar en el fútbol. Entonces, pues esperemos nos acompañen en próximas entregas. Nuevamente, pues, muchas gracias por haber estado por acá.